ese momento, pues para mí fue súper importante, mágico, si tú quieres llamarlo así, porque ahí es donde se ocurre el mestizaje de dos platillos, el chilcaldo y el chivo. Y de ahí para mí es el primer intento del mole de carne. Buenas noches. Desde el pasado 15 de este mes dio inicio formalmente la temporada de la matanza de chivos en Tehuacán. Es un tiempo de gastronomía muy especial para el municipio porque solo durante un mes, durante todo el año, se puede disfrutar del sabor especial de esta carne, la carne de matanza. Es más o menos el mismo tiempo que tarda el ganado en estar listo para poder aportar este sabor a la gastronomía tehuacanense. El rey de la temporada de matanza es el mole de caderas. Es también el rey en el precio porque es el platillo de más alto costo, pero hay una gran variedad de carne y una gran variedad de platillos que permiten a todos los de Tehuacán y la región y la gente que gusta de este sabor poder degustar, poder disfrutar desde los platillos más económicos de acceso a la población hasta, como ya lo digo, el más caro, que es el mole de caderas. Pero para platicar de esto, para hablar de lo que es la matanza para Tehuacán y de lo que Tehuacán es para la matanza, qué mejor que nuestro cronista de la ciudad, Juan Manuel Gámez Andrade. ¿Cómo estás? Hola Elizabeth, muy buenas noches. Pues precisamente todos los tehuacaneros, los que de alguna manera vivimos, nacimos, crecimos y los que llegaron como hijos adoptivos de esta patria, pues nos ilusiona, nos satisface, esperamos con mucha ansiedad estos meses de octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque precisamente lo que acabas de decir, inicia la tradicional matanza, que pues tiene una historia verdaderamente interesante, que yo he ido investigando, he descubierto cosas que pues hasta a mí me sorprendieron, como por ejemplo el inicio. ¿Cómo nació este platillo? ¿Por qué nació este platillo? Entonces yo me tuve que ir a los archivos parroquiales de la ciudad de Puebla, de la ciudad de Tehuacán, de poblaciones tan alejadas como Xochitlán, Coyomiapan, y ahí fue donde encontré un dato muy interesante que a su vez nos da una luz sobre el origen de este platillo. Y resulta que allá al finalizar casi el siglo XVI, 1580, 1585, 20 años antes, la corona española había otorgado mercedes de tierras en todo lo que era la Nueva España. Obviamente Tehuacán no fue la región de Tehuacán, el valle de Tehuacán no fue la excepción, y le toca a un señor español de nombre Francisco de Montalvo, le toca una estancia, una merced en la lejana sierra de San Pablo Xochitlán. Entonces ahí fue donde se tuvo el primer avistamiento, digamos, la primera vez que se logró saber de este platillo. ¿Y cómo fue? Pues precisamente este señor, al llegar a esa inhóspita región de la sierra, que es San Pablo Xochitlán, pues los indígenas, que en ese tiempo nos asegura nuestro historiador don Joaquín Paredes Colín, eran de raza inguiba o popoloca, como se conoce popularmente, pues lo reciben y tratando de agradarlo, la noche en que le invitan a la fiesta de recepción, por llamarla de alguna manera, le ofrecen el platillo que para ellos era su platillo de lujo, que era el chilcaldo. El chilcaldo no era otra cosa que un preparado de agua
jitomate y chile. Entonces al probarlo el señor de Montalvo siente que le hace falta algo, ¿no? Y él venía de la región de Segovia, España, que era una región dedicada a la mesta de chivos. Entonces traía con él fue el que trajo los primeros chivos a Tehuacán. Me refiero a la zona de Tehuacán. Obviamente hubo otros que trajeron en otras partes de la Nueva España, pero este señor de Montalvo fue el que trajo los primeros chivos. Entonces les propone a los indígenas, oigan, pues yo traigo aquí unos chivos y en mi tierra esta carne se guisa, no como ustedes, pero se lo podemos aderezar, que se aderece el chilcaldo con la carne de chivo. Pero los indígenas, no sabiendo bien, él traía a su gente, esa gente hace la primera, destaza el primer animal, se prepara la carne y se le condimenta al chilcaldo. Entonces, ahí pues ese momento pues para mí fue súper importante, mágico, si tú quieres llamarlo así, porque ahí es donde se ocurre el mestizaje de dos platillos, el chilcaldo y el chivo. Y de ahí para mí es el primer intento del mole de carne, porque de ahí precisamente al transcurrir los años se viene trasladando de aquella inhóspita región por toda la región de Tehuacán, pasando por todos los pueblos aledaños hasta llegar al entonces pueblo de Tehuacán, que ciudad fue a partir de 1660. Y ya de aquí que Tehuacán era digamos, el punto más importante del comercio regional, y aquí convergían comerciantes del altiplano, de las mixtecas poblana, oaxaqueña. O sea, aquí se hacía una verdadera plaza, como le llamaban, ¿no? Que en ese entonces funcionaba la plaza del mercado, donde está hoy el Parque Juárez. Entonces ya podremos dimensionar un poco de qué tamaño era el mercado, ¿no? Que inclusive no existía ni el Palacio Municipal. Entonces, al ir ya expandiéndose este platillo mestizado ya por el español y el indígena, pues empieza, digamos, a propagarse que es un platillo nuevo, un guiso sabroso, que al que se le va aderezando los ejotes, el chile cuicateco, la hoja de aguacate, y por la parte donde pasa se le va adecuando los elementos, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que era el chilcaldo y el chivo permanecen y han permanecido durante más de 4 siglos como un platillo netamente de la región de Tehuacán, que ya se expandió a Oaxaca, a Guerrero, a la ciudad de Puebla. Bueno, eso ya, como veremos más adelante, cómo fue que ocurrió. Pero al lado de todo este proceso del platillo viene la parte importante, que fue la crianza, ceba y matanza del ganado. ¿Por qué se dio esto? Porque precisamente, volviendo a lo de las estancias que les otorgaron, en ese tiempo, pues imaginemos que los campos eran vírgenes, ¿no? Eran campos muy grandes, se empiezan ya a reproducir los chivos y se hace una población caprina inmensa que precisamente da paso a esta actividad de la matanza. Obviamente gentes españoles radicados en México, con el ojo avisor del comercio, pues ven que el pastoreo de los chivos por toda esa zona de las mixtecas y el altiplano, inclusive de las costas de Oaxaca y de Guerrero, pues le daban a esos chivos, a esos rebaños, hatos de chivos, una textura en la piel, sobre todo, muy diferente o un poco diferente al chivo de corral. Entonces ellos empiezan la actividad comercial de la matanza con la fijación en comercializar los productos del chivo, pero sobre todo la piel, el cebo, los cuernos, que las pieles, pues ellos las curtían de una manera muy especial, hacían un atolito con cal y todo, y le daban una textura. Había otra que era
las llamadas de piel dulce, que ahí no les daban ningún tratamiento, pero que eran igual de finas, de apreciadas. Los peleteros más famosos, o los de en el tiempo se llamaban las tenerías más famosas de la Nueva España, requerían de los chivos de la región de Tehuacán. Llegó a ser tanta la fama que se llegaba a exportar a Estados Unidos, a Europa, en los barcos que salían de Veracruz. Entonces se empezó a hacer una industria muy poderosa. Y también lo primero que empezaron a comercializar ya de la carne de chivo fue el del lomo, de la piel, donde había abundancia de carne maciza, para hacer el chito. Porque el chito también fue otro elemento que era muy apreciado por las diferentes empresas, sobre todo de la ciudad de Puebla, la Ciudad de México, de Oaxaca, y que exportaban también, porque esa carne tenía la peculiaridad de que no necesitaba refrigerarse para que durara muchísimo tiempo, y la ocupaban los viajeros en los barcos que salían a las largas travesías y llevaban sus buenos costales de chito. Y aquí ahí encontré alguna ocasión el dato de que, por ejemplo, José María Morelos, cuando estuvo en Tehuacán en 1812, se llevó una gran cantidad de chito para su ejército, porque aquí llegó con 3,000 hombres y se fue con 10,000, que se le fueron uniendo a través de su trayectoria hacia Tehuacán. Entonces, el chito fue también un elemento muy importante que los introductores y los matanceros españoles pues vieron que era buen negocio. Entonces, el incremento en la población caprina de toda esta zona de Tehuacán pues dio pauta a que esa actividad. En ese tiempo los matanceros le tenían poco aprecio a lo que es la carne, las vísceras, inclusive con ellas les pagaban a los pastores que hacían las travesías de la ceba. O sea, el objetivo en ese tiempo del matancero no era la carne, sino los productos del chivo. ¿Cómo se da el cambio Pues porque ya en el siglo XX, en la época moderna, empieza a aparecer el plástico. Porque, por ejemplo, se molía el cuerno del chivo, se ocupaba como calcio para las aves, se hacían peines, se hacían botones, y eran también muy apreciados, ¿no? Y empieza a aparecer el plástico, pues ya el cebo lo ocupaban para fabricar velas en las minas de aquí del centro y oriente de la entonces Nueva España. Y pues todo eso, y empieza la parafina. Bueno, ¿y qué dicen los señores matanceros? Bueno, plan B, ya no utilizamos, y las pieles todavía seguían siendo, pero ya aparece la piel sintética y pues también como que baja mucho. Entonces, ¿qué dijeron? Plan B, vamos por la carne, y que la carne sabía, o sea, ellos ya tenían el conocimiento, pues ellos mismos la consumían, de que era una carne especial, el sabor de ese pastoreo que hacían los chivos, porque en verdad era pues yo en los años 70 que empecé a ver este tema de la matanza, pues veía que eran chivos atléticos, altos, de carne, no de mucha carne, no gordos, sino más bien delgados. Y pues, huesos anchos. Exactamente, y ese precisamente era el punto neurálgico de toda esta tradición, el sabor. Porque inclusive, pues cuando nuestras respectivas madres se ponían a preparar, entraba uno a la cocina y el olor, que ahora ya no es el mismo, vaya, al menos yo así lo he sentido, ¿no? Que ya no es el mismo sabor, el olor más bien que se tenía antes. Pero como veremos más adelante, todo fue un proceso, ¿no? Que se fue dando entre la preparación y la consistencia de la carne, porque te repito, el chivo eran chivos de una carne escasa, pero porque imagínate, hacían un recorrido de las costas de Guerrero y de Oaxaca, más bien de Guerrero, que ya fue en la época, digamos, contemporánea, y el pastoreo eran 300 kilómetros. Cambiaban de mayordomos de pastores, el pastor jalaba a toda su familia y cuidaban, les daba ellos. ¿Por qué iba la familia? Porque los hijos de los pastores, de los mayordomos, les daban la biznaga, por ejemplo, se la tenían que abrir con su cuchillo y ahí
le servía de alimento y de hidratación al chivo. Que no les daban agua, sí les daban agua cada 15 días, les daban sal cada 5 días, precisamente la sal y esa combinación y el ejercicio provocaban que su grasa corporal fuera muy diferente a la del chivo de corral. Entonces eso, desde la época inmemorial, eso era lo que valía la calidad de las pieles y ya cuando fue el objetivo de la carne, pues la calidad de la carne, ¿no? Entonces, para hacer un buen mole no se necesitaba que, por ejemplo, el espinazo fuese abundante en carne, ¿no? Por eso siempre decíamos todos cuando se acercaba la fecha esta, de la matanza, del mole, si ya vamos a los huesitos, porque realmente era todo un arte, quitarle, y era todo con las manos, ¿no? Como se comían a la usanza, ¿no? Con las manos, y era verdaderamente un ritual comer caderas en las épocas anteriores a estas. Y te digo, de ahí digamos, ese privilegio, porque no se le puede llamar más que así, de tener un chivo con esa carne, pues hacía precisamente que el pastoreo pues empezaban a comprar en enero, se iban a poblaciones de Oaxaca, poblaciones de Guerrero, de la Mixteca poblana, ahí adquirían el ganado, iniciaba todo su proceso y pues durante 6-7 meses duraba todo ese proceso. Ya a finales de octubre el productor ya tenía contratados a los fritangueros, a los matanceros, a todo ese equipo tan especial que tenían de gentes que provenían, pues algunos de aquí de Atzingo, de Chilac, de la misma población de Chilac y de otras poblaciones de Tepelmeme, de Guajuapan. Traían de varias partes gentes que a través de generación tras generación de matanceros tenían esa habilidad de destazar el chivo y preparar la carne. Entonces todo ese proceso llega a la culminación, obviamente era la matanza, que era después de la segunda quincena de octubre, porque en ese tiempo pues las matanzas, como era una cantidad impresionante de cabezas en Tehuacán y lo que es el entorno de las haciendas que había en Tehuacán, se llegaban pues comentaba don Evaristo Abascal, se llegaron a matar hasta 80,000 cabezas. Era una cantidad impresionante entonces, porque así era la demanda, ¿no? ¿Por eso es el nombre de la matanza? ¿Por la cantidad? No, la matanza es una actividad, o sea, tú por ejemplo vas a un rastro, haces la matanza, ¿no? O sea, la palabra, en alguna ocasión me comentaba algún alcalde, cosa como que impresiona, ay no, es que como la matanza dicen, es sangre y es crueldad. Incluso ahorita, Juan Manuel, ya no es el festival de la matanza, ya es el festival del mole de caderas. Sí, le quisieron quitar, pero vamos, para mí, por dada la magnificación que se le da a este platillo, sobre todo al mole de caderas, porque aquí ya en la actualidad nos estamos enfocando totalmente en el mole de cadera, ¿no? Pero la actividad de la matanza pues sigue, ¿no? Ahora, te digo que en una ocasión me dice un presidente, pues vamos a quitarle el nombre. Le digo, mire, si le quita el nombre, le quita la esencia, porque, y pues se lo demostré con documentos, la matanza de ganado cabrío, la matanza de chivos, o sea, es una actividad como la matanza de cerdo, la matanza de aves, de reses, o sea, se tiene que sacrificar pues si podemos poner el festival del sacrificio, no, eso hasta puede sonar hasta más cruel, porque nos vamos a remontar a la época prehispánica de los sacrificios humanos. No, mejor déjelo como matanza y no hay problema, o sea, ahora te repito, con esto que para bien a mi juicio de evitar la crueldad hacia los animales,
Pero en este caso, pues es un hecho que se hace, que se ha hecho y que se seguirá haciendo porque forma parte de nuestra cadena alimenticia. Entonces, esta actividad, a mi juicio, debe seguir conservando su nombre, no magnificarlo tanto desde luego, por las mismas razones, pero que no se olvide. Es una tradición que nació así, con ese nombre, la matanza de chivos, y pues así, en mi criterio, ¿no? Pero obviamente habrá gente que diga que lo contrario, que no, que es una acción. Y también pueden tener razón, pero nosotros debemos sujetarnos al hecho histórico de que se ha manejado siempre ese término, la matanza de chivos. Pero podríamos considerar ahora que ya incluso el término de matanza ya lo trascendió Tehuacán. Es decir, ya no impacta, por lo menos no a los tehuacaneros, ya no impacta. O sea, ya ese término ya trascendió. Ese es un término que vaya, la gente de Tehuacán, los que conocen de esta tradición, lo toman como algo ya del común, ¿no? La matanza, ¿no? Obviamente tengo familias que vienen del norte, y que la matanza, pues ¿dónde? ¿Del 68? ¿O qué pasó? No, le digo, aquí ya se les explica, ¿no? Pero entre nosotros es un término ya del uso común en la temporada, ¿no? Para nosotros no nos altera, pues no nos impacta negativamente, ¿no? Te repito, ha sido que a través de los años se ha manejado ese término y hasta la fecha se sigue manejando, ¿no? Porque ya, por ejemplo, desde que empezó esto de insensibilizar al chivo con la pistola Super Cash, pues ya se sigue utilizando el término, el rastro, la matanza. Entonces, forma parte de nuestra idiosincrasia ese término, sobre todo esa actividad, ¿no? Que es nombrada de esta manera. Cuando tú sigues todo este proceso del mole de caderas, desde que te vas a Sotitlán a ver qué pasó ahí, hasta que se llega a ese momento en el que el mole de caderas se convierte como en un platillo tan reconocido. ¿Qué pasó en esa parte? ¿Sí es real que fue que es el guiso así en la zona de las haciendas nace de las esposas de los matanceros, de los trabajadores? No, sí, definitivamente. O sea, en ese tiempo no es como ahora que ya el varón a veces es el que se mete más a la cocina. No, en ese tiempo era una actividad exclusivamente de la mujer. Y de donde impactó más, se propagó más la fama del mole fue en las fondas del mercado. Ahí fue, porque venían. ¿Cómo ocurrió esto? Pues obviamente los de las haciendas hacían la matanza, les pagaban con las vísceras, con la carne, o ellos mismos las adquirían a muy bajo costo, porque realmente era un costo, digamos, no muy caro, no mediano, que era del consumo popular. Entonces las esposas venían al mercado con la carne, las patas, todo lo que les daba el introductor, o el amo, como le decían ellos. En ese tiempo todavía trueque acá en Tehuacán, estábamos hablando del siglo XIX, principios del XX, todavía había trueque, entonces truequeaban, te cambio la carne, dame arroz, dame maíz, sobre todo maíz, trigo, granos que... Desde ropa, ¿no? Cambiaban. De todo, hasta como decían, ¿cómo le decían? El chingere, Sí. ¿no? Entonces, todo eso, las fonderas sabían de esos trueques y pues adquirían la carne y ellas empezaron con el asunto de, pues yo le pongo esto, yo le pongo lo otro, yo lo preparo así. Obviamente en las haciendas también, ¿no? Las cocineras de las haciendas. Aquí en Tehuacán hubo una hacienda más o menos que se llamaba Hacienda de las Flores, que estaba más o menos en la parte que ocupa hoy la Josefa Ortiz de Domínguez, que era de un español, don Leandro Aldama,
quien siendo español, y él en su hacienda sacrificaban miles de cabezas, ¿no? Pero él se interesó en la parte gastronómica del mole y le pidió a su cocinera, oye, ¿qué me estás dando? No, pues es el mole de caderas. Yo nunca lo había probado. Sí, tengo 30 años viviendo en Tehuacán, ¿cómo es que no sabía? No, pues es que vino mi comadre de Esconder en el mercado y me dijo que le hiciera yo a ustedes, que le iba a gustar. No, pues sí, pero enséñame cómo se hace. Entonces fue en los registros que yo tengo, de los primeros españoles que se interesaron, y hombres sobre todo, que se interesó por preparar un mole de cadera, ¿no? Pero te digo, era de acuerdo, la preparación, la base seguía siendo la del chilcaldo, pero ya se le iba añadiendo los ejotes gordos de la sierra, porque sí, que ahora se le conoce como ejotes de matanza, que son precisamente también de temporada, ¿no? O sea, no se dan en otras temporadas más que en la de matanza. Y pues el chile cuicateco ya que ahorita está carísimo el chile cuicateco, entonces se le pone guaje, se le pone diferentes chiles de los que hay en la región, ¿no? Porque obviamente tenemos que tomar en cuenta que todo es de acuerdo a lo que hay en los productos de la tierra de la región, ¿no? Entonces, pues de ahí el mole de caderas se empezó a expandir, pero de acuerdo a la sensibilidad de las cocineras, ¿no? Y precisamente en este año, 2021, estamos celebrando los 90 años de la inscripción de la receta oficial del mole de caderas, que a su vez se obtuvo a través del primer concurso del mole de caderas que se realizó en Tehuacán en 1931. Entonces estamos cumpliendo 90 años de ese hecho, y que nos justifica, que nos da la pauta de que en Tehuacán, porque ahora se ha claro que el origen es acá, que el origen es allá. Pues yo, como les digo, lo del maíz, ¿no? Que la cuna es acá, que la cuna es allá. Digo, bueno, ya no usamos tanto la cuna, y la cuna es el Valle de Tehuacán. Porque, te digo, haciendo este pequeño paréntesis, tuve la fortuna de entrevistar al doctor Richard McNish en su última visita que tuvo a Tehuacán, y él me confirma esto: si mira, no peleen, la cuna es el valle, porque se encontró tantos vestigios en Coscatlán como en Tehuacán. En Coscatlán fue porque fue la primera cueva que se... Pero ya en Ajalpan, aquí en el Riego, en Tehuacán, en todos lados se encontraron vestigios de eso. Entonces, y así con el mole de cadera, ¿no? El hecho de que pues diga que Coahuapan, que Chilaque, Tehuacán es la región, y Tehuacán de manera documentada demuestra que tiene el primer antecedente de que aquí se preparaba, de que de aquí salió para otros lados, y pues yo les he pedido a las poblaciones que hacen, bueno, vamos a demostrarlo documentalmente. Yo aquí tengo este documento, ustedes si tienen uno más anterior, pues no vamos a negarlo. Aquí hay documentos en el archivo de que, que se supone que debe haber más antes, pero desgraciadamente el archivo pues no está completo como debería de ser, por razones múltiples, ¿no? Como yo lo recibí así. Sí. Entonces yo encontré en el archivo documentos de 1806 que hablan ya de la matanza. Hay datos de que en archivos particulares de los hacendados, yo he revisado que desde 1740 ya, por ejemplo, aquí había en la Hacienda Grande, que es la de San Lorenzo, la Huerta, todas las haciendas conocidas de lo que era el perímetro de Tehuacán, se realizaba el sacrificio. Y no es que fueran haciendas dedicadas a eso, sino que eran las famosas haciendas volantes, que eran haciendas que se contrataban los meses de octubre y noviembre para realizar la matanza. ¿Por qué Tehuacán? ¿Por qué se hace en Tehuacán? ¿Por qué en Tehuacán? Porque en Tehuacán era, te vuelvo a repetir, el centro comercial de la región. Su situación geográfica, estratégica que tiene Tehuacán,
pues le ha dado esa calidad durante toda... Se sigue, ¿no? Actualmente. Tehuacán, mira, ha tenido muchos punteros, muchos derroteros como la Maquila, la Embotelladora, la Avícola y todo, la Jarcia, pero el que siempre ha perdurado ha sido el comercio. ¿Por qué? Porque su situación geográfica así lo determina. Tienes acceso al estado de Veracruz, al estado de Oaxaca, a la Ciudad de México, al estado de Guerrero. Entonces se convierte en la puerta de todo eso, ¿no? Es la antesala de todo eso. Y la comunicación comercial en ese tiempo era importantísima porque pues se hacía todo a lomo de bestia, en carretas, o sea, era que era el medio, y ya cuando llegó el ferrocarril pues le vino a dar una relevancia mayor a esa situación geográfica. Entonces por esa razón todos los introductores convergían en Tehuacán porque veían que aquí todos los productos del chivo podían ser distribuidos, por ejemplo en Puebla, había un grupo muy fuerte de poblanos españoles que compraban la carne, compraban el chito y lo distribuían, ¿no? Inclusive ya luego ellos llegaron también a comprar en Guerrero sus cabezas de ganado caprino para la época de matanza. Entonces, la matanza se convirtió en una actividad boyante, creció demasiado a mi juicio, y pues como todo, su ciclo, ¿no? Tiene su ciclo bueno, su temporada, pues las grandes temporadas de las 80,000 cabezas, a ir pues no decayendo, más bien creo yo que fueron muchos factores los que influyeron para que pues ya no se tuviera esa misma oportunidad de pastorear el ganado caprino como se hacía antes. El crecimiento poblacional, los campos empezaron a desaparecer para dar crecimiento a la mancha urbana en muchas poblaciones. Últimamente la creación de la reserva de la biosfera tiene prohibidísimo utilizar las biznagas. Entonces todo esto le ha ido mermando de alguna manera pues los puntos donde se cebaba de la manera tradicional al chivo, que eso era lo que le daba el sabor que tanto tuvimos la fortuna muchos de apreciar en sus últimos momentos. Ahora pues me dicen los señores introductores que sí se les da el pastoreo, que se van a las zonas como Tepelmeme, ya obviamente no se les puede dar los mismos elementos que era la lechuguilla, otras hierbas, cactus sobre todo, que era lo que se alimentaba, pero se trata de buscar alternativas, ¿no? ¿Cuál es la idea de todo esto o el motivo? No perder eso, porque es una tradición centenaria que los tehuacaneros y la gente de la región pues aprecia, ¿no? Desgraciadamente, lo que dijiste en un principio, el costo. Bueno, ¿por qué? Porque me dice un día alguien, ¿por qué es tan caro el mole de caderas? Bueno, tiene su razón, ¿no? Que pues sucede que a finales de los años 70, la periodista Lolita Ayala y la escritora María Luisa Mendoza, conocida en el ambiente como la China Mendoza, tenían una asociación protectora de animales. Entonces Lolita Ayala a su vez pues era, digamos, el brazo fuerte de don Jacobo Saludos, que en su noticiario nocturno en la televisión, y ella empieza a decir, ella fue como dicen, que soltó el primer trancazo, que en Tehuacán la gente, que había la gente de Tehuacán que andaba en taparrabo y que mataban chivos en la calle, corría la sangre y que hacían sacrificios. Bueno, nos puso del asco, como dicen, ¿no? Entonces, mi señor padre, don Daniel Gámez González, en ese tiempo tenía un periódico llamado La Escoba, y le habla Jorge Carreño, tehuacanero destacadísimo, hijo predilecto de Tehuacán, por sus dones como caricaturista y pintor, y le habla a mi papá. Él era Jorge Carreño era muy cuate de Jacob, inclusive iba a comer a su casa, y le dice, oye, mándame unas caderas, voy a invitar a Jacob, saludos,
pues están echando mucha tierra ahí, la Lolita Ayala, pues ¿qué le hicieron, no? Sí, ya todos aquí en Tehuacán estamos indignados con las palabras, el concepto en que nos tiene la señora periodista. Pero en el primer golpe, como dicen, no recalcó que el trasfondo era la crueldad hacia los chicos. Eso lo dejó como para el segundo golpe. Entonces ya Jorge Carrillo invita a Jacobo a comer cadera, su esposa de Jacobo se enamora del mole, dice, no, yo quiero más, que me manden más. Y ya mi papá les mandaba 3, 4 juegos de cadera y espinazo en cajas de cartón, me acuerdo, ahí estamos allá amarrando y pidiéndole que inmediatamente las pusieran a hervir, ¿no? Para que no se pasara. Pero el asunto fue que ya cuando Lolita dice que no, que Tehuacán se hacía un sacrificio que no era el adecuado, que los chivos sufrían mucho, que se debería de buscar la manera de evitar ese sufrimiento, y que como se hacían miles de sacrificios, que era verdaderamente la crueldad en su máxima expresión. Entonces mi papá le habla a don Jacobo a través de don Jorge y le dice, oiga, don Jacobo, derecho de réplica, yo soy periodista y sé que tengo ese derecho. No, adelante. Entonces va mi señor padre, mi tío don Luis Castillo y don Salvador Cruz, que era el historiador de la ciudad en aquel tiempo, y van al programa de Jacobo a exponer los argumentos. Entonces Lolita como que ya no le gustó, o más bien creo que le gustó el jaloneo, y dice, no, pues ahora se hace una controversia, ¿no? No, pues que sí hay crueldad, y mi papá argumentando precisamente que a lo largo de la historia, pues así es la forma en que se sacrifica en los rastros, ¿no? O sea, pero ¿por qué se sacrifica en una hacienda? Dice, los ríos de sangre. Entonces don Jacobo manda, en ese tiempo era su camarógrafo Jaime Maussan, viene a Tehuacán y hace la primera grabación de la matanza. Entonces pues ahí estamos todos presentes y dice don Jaime, no, pues esto no le va a gustar, se ve la sangre rojo, es muy impactante. Y le dice mi señor padre, pues mire, don Jaime, podemos hacer algo que se presente en blanco y negro, ya no impactará tanto. Y así se presentó en un programa que se llamaba México, Magia y Encuentro, y pues demostrando que era un sacrificio. Obviamente mucha gente se impactó tremendamente, ¿no? Y ahí en la controversia de que para esto, todo eso, espectáculo mediático que en ese tiempo se daba, porque pues, era el único noticiero que había en México, se veía en todo México, y pues la gente empezó a decir, bueno, oiga, vamos a Tehuacán, a ver si de veras es cierto. El morbo. Sí, no, en Tehuacán el mole no lo vendía el Hotel México, los hoteles, sí. Peñafiel, no, en los restaurantes no era, digamos, no se comercializaba en el grado que se comercializa ahora. Todo el mole era para la casa, para el hogar. No, es que el mole debería ser, era también en el aspecto sociológico, era un punto de reunión familiar tan importante como la Navidad, porque venía octubre o noviembre y sobre todo en los días de puente, que eran los muertos, venía la gente de los familiares del norte, de lugares tan lejanos, vamos a los huesitos a Tehuacán. Entonces era una reunión, se reunía toda la familia en torno al mole de cadera. Entonces no había eso de los restaurantes, pero entonces empieza a llegar la gente con el relajo de Lolita y que el sacrificio, y que la sangre, y que los del taparrabo y todo esto. Y obviamente todo eso pues de alguna manera empieza a activar el consumo, pero el consumo en restaurantes, porque venía la gente. Don Polo Pulido fue de los primeros que idearon la manera pero esto obviamente empezó con que cuando todavía no se venía esto de las
pistolas, pues todavía los 2 o 3 restaurantes de Don Polo y de otras personas que empezaron a vender limón, pues era un precio accesible, diría yo, ¿no? Pero viene esto de que dice la señora de la Asociación Protectora de Animales, se tienen que usar estas pistolas Super Cash. Pues el ayuntamiento dice, bueno, no, ya no es porque quieras o no, es obligatorio. Se vuelve una obligación ya para el ayuntamiento. Entonces compran, yo me acuerdo que eran carísimos. No, ahora sí como dicen, como todas las armas, ¿no? El arma no era muy cara, sino los tiros, sí, o sea, unas balitas así. Entonces imagínate, eran en ese tiempo 15, 20 mil chivos, tenían que ser 15, 20 mil balas. Entonces el ayuntamiento dice, no, pues wow, si oiga, señor introductor, pues le voy a tener que aumentar el precio per cápita de sacrificio de ganado. Porque aunque se sacrificaba en las haciendas, se pagaba. El introductor pagaba sus impuestos, pagaba todo lo hacían en el orden legal de aquel tiempo. Viene esa descompensación para el introductor. Pues el introductor que dice, pues yo también le subo. Entonces de ahí empieza la cadenita. Ya cuando llega al restaurante, pues ya el restaurantero dice, no, de 60 le voy a tener que subir a 80, a 100, y así empezó. Hasta ahora que vale 40. Pero esa fue la causa principal de ese incremento de mole, que se volvió, dicen, un platillo elitista, después de ser un platillo sui generis, un platillo mestizado, que es representante de nuestra cultura, porque de alguna manera todo eso dentro de la gastronomía, pues de alguna manera invoca y evoca a lo cultural, porque de ahí se derivan muchas cosas. Ya ahí en los años 90 en Tehuacán empiezan los festivales étnicos de la matanza, que para mí es una cosa, en verdad, que fue una idea sensacional, que se puede hacer de una manera todavía mejorar, atrayendo los bailables como se hace ahora de las demás etnias. Y digo, es un verdadero acto cultural de rescate de nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, todo eso va en torno a un platillo de mole de carne. O sea, para mí es maravilloso esto, ¿no? O sea, todo lo que conlleva y que realmente, como también decías en un principio de los costos, no es el mole lo único que se puede degustar, ¿no? Te puedes degustar la mantalaya, el chicharrón, las patas con frijoles que son exquisitas, los riñones, la ubre, el chicharrón de matanza. Hay una variedad inmensa o grande de productos del chivo que se pueden aprovechar y que no son tan... Las orejitas, las tripas, toda la tripita seca. Inclusive en otros tiempos se hacían hasta cuerdas de guitarra con esas tripas de chivo que eran muy resistentes. Entonces, vamos, de alguna manera, Elizabeth, este evento de la matanza, que es un evento anual, pues yo siempre he alabado a todos los que tratan por todos los medios de que no se pierda, porque al perderse vamos a perder parte de nuestra esencia, de nuestra idiosincrasia como tehuacaneros, y hablo como tehuacaneros de todo el valle, no solo de la ciudad, porque vamos, ahora ya se añade Huajuapan, la misma ciudad de Puebla, parte de algunas poblaciones de Guerrero, otras poblaciones del estado de Puebla. O sea, se ha vuelto un patrimonio cultural inmaterial de Tehuacán, del Valle de Tehuacán, de parte del estado de Puebla. Entonces, pues ojalá de veras sigamos conservándolo, no satanizando tanto de la matanza, porque pues, es un evento pues que ha sucedido desde hace muchos años, no solamente con la llegada de los españoles, sino anteriormente, pues, la cadena alimenticia, desde la cacería del mamut hasta nuestros días, ¿no? Entonces creo yo que este evento anual le da a Tehuacán, además de una preponderancia dentro del turismo, pues le da también un lugar muy especial dentro de la cultura de México.
La matanza y toda esta historia del mole de caderas, de la matanza en específico, ocupa un espacio especial para ti. Desde luego, no, para mí ha sido a lo largo de mi vida, ahora sí que como consumidor y luego como investigador del tema, pues sí, me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo cuando he encontrado datos interesantes que no se conocían. Yo recuerdo precisamente cuando comenté con don Salvador Cruz, mi maestro de todos mis respetos y de mis más bellos recuerdos del inicio de esta actividad de investigador, pues acudí a archivo del propietario de una hacienda que me dejó consultar, y ahí fue donde encontré ese dato de que desde 1740 y tantos se empezaba ya a hacer, se daba noticia del sacrificio de ganado caprino. Entonces me dice don Chava, oye, dice, este es un dato valiosísimo, en el archivo obviamente no existe, no existe esa información. Entonces pues yo me sentí muy satisfecho de que, porque él me decía, dice, la historia es para aportarle algo, lo mínimo que tú puedas aportarle a la historia de lo que estás investigando, así sea un pequeño dato, ya te puedes sentir satisfecho de que tus investigaciones no han sido en vano. Entonces, a mí todas muchas satisfacciones y sobre todo mucho conocimiento, porque de verdad conocer de platicar con un pastorcito, con un fritanguero, oiga, no, pues mi abuelo fue también, y así el cuchillo y se lo ponía en la boca y no le importaba que estuviera lleno de sangre, o el niñito de 12, 13 años, no, pues me acostaba yo ahí por la Mixteca, y en la noche veía yo las estrellas, o sea, son historias verdaderamente para mí impactantes, y conocer todo ese proceso, ¿no? A mí me impresionó tremendamente eso de los 300, ¿cómo 300? Sí, dice, vamos cambiando de jefes de pastor, de mayordomos que les llaman ellos, pero ellos jalan a toda la familia. Entonces, ¿con qué intención? Para que el niño sepa, vea y aprenda, cuando yo ya no pueda, me sustituya. O sea, ese círculo era, que se tejía ese círculo, y todo ese tipo de datos, de información, pues a mí, te digo, a lo personal, pues sí me importaron mucho lo de la Lolita Ayala, que pues lo viví muy de cerca porque mi padre fue protagonista de ello, y sobre todo ya en esta época moderna en que pues ya los introductores se ven impedidos de realizar. Entonces esa preocupación de que cada año es la misma para mí, ¿desaparecerán o desaparecerán? ¿Cómo llegarán los chivos? Sí, no, la verdad, y pues rescatando la parte de los festivales, que para mí es maravilloso, los bailables en diferentes poblaciones, Jalpan, San Sebastián, Chilac, Artepeji, San José de Miahuacán, todas esas poblaciones llenas también de tradiciones, de todo, pues se conjugan en una sola por un motivo, y que en todos lados se realiza la matanza. Entonces tenemos un denominador común, la matanza, el mole de caderas, y pues si seguimos cultivando esto y promoviendo esta actividad, pues difícilmente creo que desaparecerá, pero siempre está la incertidumbre de cada año, ¿no? Allá por julio, agosto, septiembre, y yo creo que este año sí no. Y luego el introductor, no, yo ya no voy a matar a Tehuacán, sí. Y pues peor tantito, digo yo, se va a acabar, pero afortunadamente pues este año hubo, y esperemos que en los subsecuentes no solo haya, sino se mejore. En la cuestión de los festivales, todo es perfectible, ¿no? Y conjuntar más toda esa riqueza que hay étnica en Tehuacán, porque la hay bastante. Yo me acuerdo de don Samuel Ortiz Guevara, el creador de la coreografía. Él se fijó en los vestidos, así a su ballet folclórico, que era el ballet folclórico de Tehuacán, confeccionó desde el mínimo detalle, el guarache, la tila. No, eso no te lo pongas, vas a parecer
de los indios Cherokee, mejor así como ustedes se visten. Entonces así el maestro Eusebio Carrillo, que fue mi maestro de música y le tengo un aprecio increíble, el creador de la música, ¿no? Que ganó precisamente en un concurso en primer lugar y digo, vamos, de que el tehuacanero le ha aportado a este evento, le ha aportado desde diferentes ángulos. Entonces, ojalá y siempre ruego que no se acabe, porque te repito, es para bien, no, ni siquiera solo el bien común, es lo que se. ¿Hay compromiso de los gobiernos para contribuir a esto? Porque estás de acuerdo que, bueno, los tehuacaneros podemos aportar una mínima parte, pero la parte civil le aporta, pero la parte gubernamental, que además ahí requiere también inversión, ¿hay ese compromiso? ¿Tú lo sientes en todo este tiempo? Pues muy relativo, ¿no? El compromiso, por ejemplo, de los ayuntamientos, pues ellos más adentrados en la cuestión de pues, tratar de que no se cobre tanto para que no afecte tanto, pero pues, el uso de los implementos adicionales que le impusieron a los matanceros, pues también hace un poco imposible eso. Entonces yo creo que aquí pues yo he visto ayuntamientos con muy excelente buena voluntad, otros de plano sí, como que pasó de noche para ellos, pero pues yo creo que es cuestión de conjuntar y conjugar voluntades, ¿no? En la cuestión del gobierno del estado, pues hoy se echó a cuesta la organización del evento, lo cual dice mucho de ello, porque un gobierno del estado va a decir, bueno, ¿yo qué? Como dicen, sí. ¿Yo por qué? Hay que lo hagan de casa. Sí, pero vaya, se alaba esa buena disposición y que ojalá se coadyuve más bien tanto la sociedad civil con su gobierno del estado, su gobierno municipal, inclusive el federal, porque digamos de alguna manera es buscar la difusión, que venga la gente, pues que se reactive ahorita, sobre todo que pues afortunadamente ya se reactivó, se puso en marcha la actividad total, pues que se reactive la economía, porque repito, esto es en beneficio común, ¿no? Aunque aparentemente dicen, no, pues nada más los restauranteros ganan, no, pues claro, también los restauranteros compran otras cosas, ya son cadenas. Así es, Elizabeth. Todo esto que nos has contado me parece una historia maravillosa sobre esto, que es tan valioso para Tehuacán. ¿Hay algo escrito donde se pueda tener así, como me lo has contado, o sea, de esta manera cronológica? Sí, yo he escrito, tienes, tengo ahí en mi página en Facebook, pero así, digamos que alguien pueda decir, yo lo quiero comprar. No, yo he pugnado con las autoridades para que se haga una publicación, ya sea con características de libro, de folleto o algo parecido, para precisamente, y yo he reunido ahora sí que en un solo tomo todos las personas que han escrito sobre este tema, ¿no? Que son muchas personas de acá de Tehuacán, don Salvador Cruz, el profesor Germán García Suárez, mi tío Luis Castillo Gámez, pues hay varias personas que han escrito sobre el tema y he reunido, y desde luego las investigaciones de tu servidor. Entonces he hecho, ahí he amalgamado la información, dando obviamente a don Evaristo Abascal, que fue introductor. Él sí lo dejó plasmado en el libro Imágenes y Remembranzas, publicado hace 25 años. Y pues así hay varias personas que se han interesado. Y pues para mí la culminación de todos estos esfuerzos sería precisamente tener ya una publicación que se edite, que se reparta cada año y que se difunda a través de las diferentes instancias turísticas y gubernamentales para que la gente conozca un poco más de esto, comprenda el por qué se llama matanza, el por qué se hace esto y el porqué de su importancia como un patrimonio cultural inmaterial de Tehuacán. Pues ojalá que pronto.
Ojalá, esperemos que así sea, Sí, Elizabeth. claro, hacemos votos porque pronto, Sí, no, para como mí, insisto, esta parte sobre todo le toca a los gobiernos. sí, A esa los es la parte, congresos, a exactamente, los gobiernos. que suelten la lana, ¿no? Sí, hay recursos. Que suelten la lana también, Ojalá que sí. también esto es importante, ¿no? Sí, claro, siempre tenerlo Sí, ahí. es yo sé muy, que muy todo es importante, ¿no? Pero pues dentro de eso, hacer un pequeño esfuerzo y destinarle unos cuantos, un recurso a esta edición, porque te repito, yo con todo gusto aportaré, yo no les iba yo a cobrar un solo quinto por mi trabajo, porque para mí es una satisfacción. Yo lo hago porque le tengo mucho cariño a esta ciudad, que es mi ciudad. Aquí no nací y aquí es donde espero que queden mis huesitos, pero pues sí, para mí sería la culminación perfecta de todo este trabajo que se publica. Ojalá. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Juan Manuel Gámez Andrade, quien es el cronista de Tehuacán y el encargado del archivo histórico también de Tehuacán. Gracias a usted que nos ha acompañado esta noche en Las Reporteras. Recuerde que además de esta transmisión, tenemos retransmisión también mañana domingo a las 6 de la tarde. Les pido que nos sigan, les pido que nos ayuden como siempre a compartir, ayúdenos, sí, denle me gusta, comparta. Esta tradición de Tehuacán es muy valiosa, así que a todos los amigos tehuacaneros, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos vean, también ayúdennos a compartir. Este es un programa muy bonito y muy especial para el municipio sobre todo. Y a ustedes amigos de la Jornada de Oriente les pido también que nos sigan en Las Reporteras de domingo a domingo con diferentes temas de todos los que hacemos este programa, y también sigan el espacio informativo. Aquí vamos de nuestro jefe de información Fermín Alejandro García y de nuestro coordinador de información Martín Hernández Alcántara. Es en la noche, y un adelanto con Aurora Villanueva durante la tarde, alrededor de las 3 de la tarde tienen un adelanto de las noticias más importantes del día. Por supuesto, gracias a mi compañero Giovanni Mota, que nos ayuda en la edición. Que tenga muy buena noche.